Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En nombre de Allah, clemente y misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestra reflexión de hoy es sobre el versículo 185, 186 de Surat al-Baqarah, la sura número 2. Y quiero analizar, inshallah, una conexión muy fuerte que tienen estos dos versículos con los tres siguientes temas, que es primero Ramadán, el Corán y el Dua, la súplica. Entonces, cuando leemos estos dos versículos seguidos, vemos la relación fuerte, muy fuerte que tienen estas tres cosas. Claro, nosotros cuando leemos o decimos la palabra Ramadán, lo primero que se viene a nuestra mente es el concepto del ayuno, ¿no es cierto? Pero Allah Azza wa Jal quiere que en nuestra mente también haya una relación muy fuerte entre Ramadán y el Corán. Es decir, este es un mes que tiene una relación muy particular con el Corán. Allah Azza wa Jal dice, en el versículo 185, dice: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dice, en el mes de Ramadán, o el mes de Ramadán en el que fue revelado el Corán, como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Entonces, Allah Azza wa Jal nos está diciendo que este es el mes en el cual deberíamos tener una relación especial con el Sagrado Corán, porque el sagrado mes de Ramadán es el mes en el cual comienza la revelación del Sagrado Corán. Todos conocemos ese hadith que habla sobre el comienzo de la revelación del Sagrado Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él estaba retirado en aquella cueva en lo alto de la montaña, y llega el ángel por primera vez y le recita Iqra. Bueno, esto tuvo lugar en Ramadán. Y Allah Azza wa Jal nos dice que el mes de Ramadán es cuando es descendido el Corán a la humanidad, es decir, comienza el descenso del Sagrado Corán a la humanidad. Entonces, por eso es que nuestros sabios siempre entendieron que había una relación muy importante entre Ramadán y el Corán, y por eso es que los sabios de todas las épocas, siguiendo este ayat y también la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, podría decirse que recuerdan que él recibía todos los años en Ramadán a Jibril, que se reunía con el profeta y recitaba todo el Corán junto con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Bueno, los sabios tomaron de estas dos enseñanzas el hecho de recitar todo el Corán en Ramadán. Y por eso es muy importante que nosotros como musulmanes tengamos una relación muy importante con el Corán en este mes. Y el Corán es algo que es parte de nuestra identidad. De la misma manera que cuando nos referimos a los musulmanes, una terminología que acuñaron los sabios, que es Ahlul Qibla, es decir, la gente de la Qibla, la gente que es musulmana. Ahlul Corán es otra, es decir, la gente del Corán. Nosotros como musulmanes somos la gente del Corán, y por eso deberíamos dedicarle tiempo a leerlo, estudiarlo, recitarlo, porque es parte de nuestra identidad como musulmanes. Pero lo que es muy interesante es que inmediatamente después de este versículo, que dice Shahru Ramadán, el mes de Ramadán en el cual fue descendido el Corán, y se establece esta relación fuerte entre Ramadán y el Corán, Allah Azza wa Jal trae otro versículo, teniendo en cuenta que después vienen otros versículos más que hablan sobre conceptos, digamos, técnicos del ayuno, jurisprudencia del ayuno. El versículo que viene inmediatamente después, uno podría decir que no está conectado con el tema del ayuno, que es el concepto de Ramadán. Pero Allah Azza wa Jal dice en ese versículo, dice: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. El 186, el versículo 186 dice:
Y si mis siervos te preguntan por mí, diles que estoy cerca de ellos, respondo la súplica de quien me invoca. Entonces que me obedezcan y crean en mí, que así se encaminará. Entonces, Allah Azza wa Jal utiliza en este versículo eh, dos nombres suyos, que es Mujibun, Qarib. Es decir, Allah Azza wa Jal, digamos, dice en este versículo, establece en este versículo una relación muy fuerte entre Ramadán, el Corán y la súplica. Y, digamos, Allah Azza wa Jal nos dice, si mis siervos te preguntan por mí, diles que estoy cerca. ¿Sí? Estoy qarib, estoy cercano a ellos. Ahora, nosotros como seres humanos, si alguien está, digamos, mucho tiempo ausente de nuestras vidas, no está en contacto con nosotros, no se interesa de nosotros, y de repente reaparece en nuestra vida para pedirnos algo, nuestra, digamos, actitud natural, inmediata va a ser pensar, eh, ¿dónde estaba esta persona? ¿Por qué se contacta conmigo después de tanto tiempo y encima para pedirme un favor? ¿No es cierto? Pero Allah Azza wa Jal, digamos, nos dice que Él está cercano, que Él responde al que lo implora, al que le pide algo. Pero este concepto de estar cercano, subhanallah, Allah está cerca de nosotros y nosotros tenemos personas que están cercanas a nosotros, tenemos familiares, tenemos a nuestro cónyuge, tenemos a nuestros hijos, tenemos amigos y esperamos que esas personas que están cercanas a nosotros, si nosotros les pedimos algo, respondan, ¿no es cierto? Y también hay, digamos, hasta una suerte de responsabilidad, es decir, los hijos esperan que si le piden algo a sus padres, mientras sean, digamos, menores, los padres estén ahí para responderles, cumplan con su responsabilidad. Lo mismo entre los cónyuges, lo mismo con los familiares. Es decir, las personas que están cerca, uno tiene la expectativa de que si uno les pide algo, ellos van a responder, o al menos si uno les habla, van a prestar atención y nos van a responder. ¿Sí? Pero, digamos, el hecho de que las personas estén cerca no es condición de que vayan a responder. A veces hay personas que no responden, hay personas que no te escuchan. Pero Allah Azza wa Jal, Él dice, Ana Qarib, yo estoy cerca. Y Allah Azza wa Jal en otras partes del Corán nos hace entender qué es lo que significa estar cerca de nosotros. Por ejemplo, en un versículo dice, Innahu alimun bidhati sudur. Allah conoce bien lo que hay en los corazones, en los pechos de las personas. ¿Sí? Es decir, cuando Allah Azza wa Jal nos dice que está qarib, dice, si una persona me pide o te pregunta sobre mí o quiere saber sobre mí, dile que yo estoy cerca y que yo conozco exactamente qué es lo que hay en su corazón. Es decir, claro, cuando vamos a hacer una súplica, ¿acaso no es, no vamos a pedir desde lo profundo del corazón? Allah Azza wa Jal nos está diciendo, yo sé lo que hay dentro de su corazón, conozco todo de él. Muchas veces cuando queremos pedirle algo a alguien, tenemos que empezar poniéndolo en contexto. Tenemos que empezar a explicarle por qué necesitamos tal cosa. Allah Azza wa Jal alimun bidat. Allah conoce exactamente todo de nosotros. Incluso lo íntimo dentro de nuestro corazón, porque a veces a alguien si le tenemos que pedir algo, tenemos que explicarle qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó mal y cuál era nuestra intención. Pero Allah Azza wa Jal no necesitamos explicarle eso. Allah Azza wa Jal sabe exactamente todo lo que hay. Y muchas veces cuando tenemos que pedirle algo a alguien, es en el momento en el que nos preguntamos,
ahora voy a saber qué tan cerca está esta persona de mí, que dice estar cerca de mí, que dice quererme, que dice que va a responder siempre por mí, que en este momento en el que le voy a pedir es en el que me voy a dar cuenta. Pero en el caso de Allah Azza wa Jal, Él dice, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dice, estoy más cerca de Él que su propia vena yugular. Es decir, Allah Azza wa Jal conoce de nosotros quizás lo que nosotros mismos ignoramos, lo que nosotros no queremos saber y nos ocultamos a nosotros mismos y no queremos hablar con nosotros mismos, ni reflexionar ni pensar sobre algunas cosas porque no nos sentimos cómodos con esa parte de nosotros. Allah Azza wa Jalla sabe. وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ. Allah está más cerca de nosotros que nuestra propia vena yugular. ¿No? Entonces, Allah Azza wa Jalla está cerca. Allah Azza wa Jalla nos dice eso en el momento que es preguntado sobre cómo es Allah Azza wa Jal. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي. Es decir, y si mis siervos te preguntan sobre mí, es como cuando alguien dice, bueno, descríbeme a esta persona o a este ser. Y entonces se trata de dar siempre, digamos, como la mejor descripción. Pero en el caso de Allah, Allah Azza wa Jal, cuando alguien es preguntado, si en este caso es el profeta, Allah Azza wa Jal está diciendo, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي. Es decir, cuando mis siervos te preguntan sobre mí, y esto responde a una situación en la cual los sahabas le preguntaron al profeta, sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo era Allah? Digamos, ¿cuáles son los atributos, los nombres de Dios? فَإِنِّي قَرِيبٌ. Es decir, yo estoy cerca. Ujib, es decir, respondo. Y el concepto de responder en el idioma árabe hay, digamos, dos palabras que se pueden utilizar para alguien que responde. Uno es mujib, es decir, que es el que responde. Pero el otro es mustajib, es decir, el que escucha la petición y trata de hacer lo mejor que puede para responder, pero en definitiva no es ninguna garantía si va a poder responder o no. A nosotros, si nos piden algo, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo por responder a lo que nos pide esa persona, pero al final siempre estamos bajo el poder de Allah. Si Allah quiere, podemos conseguirlo. Si Allah no quiere, no podemos. Y a veces incluso una persona puede ser mustajib en el sentido que escucha a la otra persona, pero tampoco tiene ganas de responder o de cumplir con lo que le están pidiendo. Entonces, mujib es la persona que tiene la capacidad de responder. Es el ser que responde. Y por eso al-Mujib es uno de los nombres de Allah. En el caso nuestro es Mustajib, es decir, aquella persona que escucha y tiene la intención. ¿Sí? Entonces, Allah dice, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. El mes de Ramadán en el cual fue descendido el Corán. Y después dice, fa inni qaribun ujibu da'wa. Es decir, estoy cerca, respondo la súplica. Allah Azza wa Jal quiere que nosotros tengamos esa relación en nuestra mente inmediata. Es decir, Ramadán es el mes del... Ramadán es el mes del Corán y Ramadán es el mes de la súplica. Porque cuando Allah Azza wa Jal nos dice que este es el mes del ayuno, el mes de Ramadán, y nos dice que es el mes del Corán, el Corán es la palabra de Allah. Es decir, es como Allah Azza wa Jal nos habla a nosotros. ¿Sí? El Corán se describe de esa manera, Kalamullah, es decir, la palabra de Allah, dirigida a sus siervos. Es decir, el Corán es como Allah Azza wa Jal se comunica, nos habla a nosotros. Y el dua es como nosotros
le hablamos a Allah Azza wa Jal. Cómo nosotros le contamos a Allah Azza wa Jal cuál es nuestra situación, qué es lo que queremos, qué es lo que pedimos, necesitamos de Allah Azza wa Jal. ¿Sí? Por eso vemos esta enorme relación que Allah Azza wa Jal construye. Ramadán, el Corán, la súplica. Ramadán es el mes en el cual Allah comenzó a hablar con nosotros. Ahí está el Corán. Tenemos que leer el Corán para escuchar a Allah. Y tenemos que hablar con Allah Azza wa Jal, pedirle a Allah a través de la súplica. Y por eso es que cuando Allah Azza wa Jal está hablando sobre sí mismo y dice فَإِنِّي قَرِيب, es decir, uno de los temores que uno tiene cuando le habla a alguien es que lo que vaya a decir la otra persona no lo vaya a escuchar o no lo vaya a tener en cuenta. Pero con respecto a Allah Azza wa Jal, Él lo que nos está diciendo es que si nosotros le hablamos, Él va a responder. Entonces, si Allah Azza wa Jal nos dice que cuando nosotros le hablemos, Allah Azza wa Jal va a estar cercano a nosotros, y no solamente está cercano a nosotros, sino que va a responder también. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que este versículo había descendido como una respuesta a la pregunta de los sahabas sobre cómo era Allah? Cuando dice وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, es decir, cuando mis siervos te pregunten sobre mí, se le preguntan al profeta sallallahu alaihi wasallam, la respuesta sería: diles que yo estoy cerca. Pero Allah Azza wa Jal quiere que sintamos que Él está tan cerca que Él no le dice al profeta, diles que yo estoy cerca, sino que Él responde inmediatamente, فَإِنِّي قَرِيب, yo estoy cerca. Si te preguntan mis siervos sobre mí, yo estoy cerca. Es decir, en ese mismo momento en el cual los siervos están preguntando sobre mí, están queriendo saber de mí, yo estoy cerca. Ujibu ad-da'wa. Ahora, dice, respondo, y aquí podemos decir, traducir a da'wa como súplica, pero la palabra da'wa es mucho más profunda, porque nosotros cuando hablamos de súplica decimos du'a, ¿sí? Que tiene, digamos, el mismo origen lingüístico, du'a, y aquí es da'wa. Pero la palabra da'wa, digamos, du'a es como la acción de suplicar, hacer una súplica. Pero da'wa significa un pedido, ¿sí? Uno, da'wa, está en singular. Es decir, ujibu da'wa, respondo a una súplica. Lo cual es, digamos, cuando uno lo analiza desde el punto de vista lingüístico, es decir, Allah no responde solamente al que todos los días hace dua, al que siempre hace dua, al que siempre está en la mezquita, al que es piadoso, al que todos los días hace dua después de cada oración. Allah no dice, yo respondo a la súplica del que siempre me está pidiendo. Lingüísticamente esto significa de que si una persona está lejos de Allah, si uno se siente que está lejos de Allah, que su corazón no hace dua, que no está cercano de Allah, personas que, digamos, están lejos de Allah, o sea, que no rezan, quizás, que no hacen nunca súplicas, pero en un momento tiene una necesidad y pide. Tiene un familiar en emergencias, pierde su trabajo, algo le pasa a sus hijos o a sus padres, y a pesar de que está lejos, en ese momento levanta sus manos y pide. Allah Azza wa Jal dice, ujibu. Primero, en presente singular, yo respondo.
a la da'wa, es decir, al único pedido que me hace. Y por eso es como que es muchísimo más esperanzador, ¿no es cierto? Porque si uno dijera, Allah responde al que siempre le pide, bueno, pues hay que estar en ese grupo selecto de los que siempre le piden para que Allah te responda, pero Allah no dice eso. Allah dice, aquella persona que me pide una vez, también le voy a responder. Entonces, da como mucha esperanza, porque nosotros los seres humanos, naturalmente juzgamos a las personas. Y si alguien que nunca estaba en contacto con nosotros, o hacía mucho tiempo que no estaba en contacto con nosotros, que no nos hablaba, no se interesaba por nosotros, no preguntaba por nosotros, cómo estamos, no. Y de repente se reaparece en nuestra vida 10 años después. Y si aparece, te contacta y dice, hola, soy fulano, ¿te acordás de mí? Necesito qué. Estoy necesitando qué. Uno normalmente va a pensar, ¿esta persona qué le pasa? ¿Qué se cree? O sea, 10 años ausente de mi vida, nunca se preocupó por mí, nunca digamos, quiso saber cómo estaba, y ahora 10 años después reaparece para pedirme. Uno naturalmente, o sea, como ser humano, no te vas a sentir cómodo con esto. Pero Allah Azza wa Jal dice en este versículo, aquella persona que ha estado ausente de él, aquella persona que no es la que siempre reza, la persona que siempre hace súplicas, que siempre está, sino la persona que hace una da'wa, es decir, que hace una súplica, como dije, en un momento de extrema necesidad. Esta persona estaba lejos de Allah, pero tiene esa situación, ese familiar en emergencias, ese perder su trabajo y no saber de dónde va a poder alimentar a su familia, esa situación de seguridad como la que pueden estar pasando nuestros hermanos en Gaza, y entonces en ese momento encuentra su camino de vuelta a Allah. Y se arrodilla o se prosterna en suyud y pide a Allah Azza wa Jal. La respuesta de Allah Azza wa Jal no es ¿dónde estuviste todo este tiempo? Sino que la respuesta de Allah es Ujibu da'wa. Allah Azza wa Jal quiere que sepamos que Él está cerca de nosotros, que Él sabe lo que nosotros necesitamos y que si pedimos, Él va a responder. Él está ahí para responder, aunque haya pasado mucho tiempo, aunque lo hayamos abandonado mucho tiempo. Si volvemos a Él, Él va a estar dispuesto a responder. Y después dice, Ujibu da'wa ad-da'i y da'an. Es decir, respondo la súplica del que me pide cuando pide. Y es como si, digamos, si Allah dice, respondo la súplica del piadoso cuando me pide, o respondo la súplica del creyente cuando me pide, o respondo la súplica del taqi, del que tiene taqwa cuando me pide. Allah Azza wa Jal, ¿qué condición pone que tiene que tener la persona para responder? Él dice, simplemente tiene que pedir. Respondo la única súplica que me hace el que suplica cuando suplica. Es decir, no tiene que ser creyente, piadoso, taqi. Es decir, Allah Azza wa Jal está cerca de todos nosotros. Y solamente con acercarnos a Él, con volver a Él, pidiéndole sinceramente, da'in, es decir, sea la persona haciendo dua, eso es suficiente para que Allah Azza wa Jal responda. Es decir, y ida da'an, es decir, cuando, en el sentido de en el momento que sea. ¿Sí? Allah responde, estoy cerca, respondo la súplica del que me suplica cuando suplica. Es decir, hay distintas formas de decirlo en español, pero digamos, uno puede decir, respondo la súplica del que me suplica si me suplica. Es, digamos, condicionante, es decir, si él me suplica, si él llega a suplicarme, entonces yo voy a responder,
pero no está seguro de que lo vaya a suplicar, ¿verdad? Es condicionante. Es como, por ejemplo, una madre va a despedir a su hijo que va a hacer un viaje y en el momento le dice a su hijo, cuando vuelvas, te hago tu comida favorita. No le dice, si vuelves, te hago tu comida favorita, porque en la mente de la madre nunca va a considerar que existe una posibilidad de que su hijo no vuelva del viaje. Por eso no es condicionante la frase, si vuelves, te hago tu comida favorita, sino que cuando vuelvas, estoy seguro que vas a volver, te hago tu comida favorita. De la misma manera, Allah Azza wa Jal nos está diciendo que está tan cerca de nosotros, tan dispuesto a responder nuestra súplica, del que suplica cuando le suplique. Es decir, Allah Azza wa Jal sabe que en algún momento vas a volver a Él. Y aunque haya pasado mucho tiempo, Allah Azza wa Jal va a estar ahí para responderte. ¿Sí? Por eso es que este es como una súplica que llena de esperanza para... ¿Cuántas veces nos puede pasar que alguien dice, hermano, haga dua por mí, o hermana, haga dua por mí? Porque uno puede sentir de que, bueno, yo estoy tan lejos de Allah, he cometido tantas faltas, Allah no me va a escuchar. Y Allah ya le está diciendo, yo estoy cerca de ti, sé lo que hay en tu corazón, estoy listo para responder. En cuanto me pidas, te voy a responder. ¿Sí? Entonces, pero Allah nos dice después, así como yo estoy siempre listo para responderte, Mujib significa que te va a responder. Allah dice, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? Y él dice, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Dice, yo quiero que ellos me respondan y que crean en mí. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ¿Se acuerdan que les dije que había una diferencia entre ser mujib y ser mustajib? Es decir, mujib es el que responde, que tiene la capacidad de responder, y mustajib o el istijaba es aquella persona que hace su mejor esfuerzo, pero no sabe si va a poder responder. Allah no dice, فَلْيُجِيبُوا, es decir, que es obligatorio que me respondan, sino que dice, فَلْيَسْتَجِيبُوا, es decir, que hagan su mejor esfuerzo por responder. Dentro de su capacidad, que me respondan. Y que crean en mí. Es decir, estamos hablando de un diálogo, ¿no es cierto? Allah nos habla a través del Corán, nosotros le respondemos a través de la súplica. Entonces, ¿recuerdan aquel hadith donde se habla del derecho de Allah y del derecho del siervo? El derecho de Allah es que creamos en Él y le adoremos solamente a Él. Y el derecho del siervo es que si hace eso, Allah no lo va a castigar, sino que le va a dar el paraíso. Es decir, ese es el objetivo de nuestra vida. Allah nos dice, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado el siervo, sino para que me adore, que crean en mí y respondan. Y responder significa responder a un diálogo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo escuchamos nosotros a Allah Azza wa Jal? Con el Corán, leyendo el Corán, escuchando el Corán. Y es como si Allah Azza wa Jal nos estuviera diciendo, este mes de Ramadán, que es el mes del Corán, stajibu li, respóndanme, es decir, escuchen el Corán, lean el Corán, aprendan el Corán, respondan al Corán. Y termina diciendo, la'allahum yarshudun. Quizás así estén bien guiados. ¿Sí? Rashid es una persona que está bien guiada. Y es como si Allah nos estuviera diciendo, si hacen esto, es decir, creen en mí, me responden, leyendo el Corán en este mes de Ramadán, así van a estar bien guiados. Es decir, Allah siempre nos va a poner, nos va a inspirar los medios para que estemos bien en la vida, para que estemos bien guiados. No significa que estar bien guiados que todo va a ser
color de rosa, sencillo, no, a veces la vida tiene sus dificultades, pero incluso en las dificultades vamos a estar bien guiados. Incluso si estamos en la mitad del mar, en medio de una tormenta, vamos a saber hacia dónde tenemos que dirigirnos para no perdernos. Allah Azza wa Jal nos dice que si nosotros respondemos, si buscamos a Allah, sabemos que Él está cerca, le pedimos a Él, respondemos a su palabra, a su llamado, vamos a estar bien guiados en la vida. Entonces, esta es la enorme, hermosa relación que existe entre Ramadán, el Corán y la súplica. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos en este mes que no dejemos ni un instante, ni un día pasar sin volver a Allah, responder a Allah y pedirle a Allah Azza wa Jal todo lo que está en el fondo de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, y que Él Azza wa Jal conoce a nosotros. Barakallahu fikum, nos vemos en otra próxima clase reflexionando sobre el Sagrado Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.